Muy buenos días, hermanos. Nuestro hermano Martín hacía lectura de ese salmo, un salmo de David, un salmo en el cual el rey David estaba dando gracias a Dios, alabando y glorificando a Dios, pues ese día precisamente David había sido liberado de la muerte a merced de sus enemigos. Saúl también estaba buscándole con la misma razón y él pues daba gracias a Dios porque había sido librado de la muerte de mano de sus enemigos. Creo, hermanos, y me imagino que todos estamos también en la misma forma de pensar. Es algo natural, es algo espontáneo quizá cuando nos va bien en las cosas o cuando pedimos al Señor, cuando oramos y vemos la respuesta de Dios a favor nuestro de alguna situación. Estamos contentos, estamos felices, agradecemos infinitamente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos manifestamos de alguna manera, ¿no? Aquí David alaba, es un cántico de alabanza, dando gloria, dando honor y honra a nuestro Señor. ¿Qué pasa cuando sucede lo contrario? Cuando vemos que las situaciones son difíciles, cuando vienen tiempos muy crueles en nuestras vidas, situaciones adversas que se presentan de toda índole en esta vida, y a veces no vemos la respuesta de nuestro Señor. Pasan situaciones terribles y estamos en esa condición ahí pensando y meditando. Entonces, ¿qué sucedería si en ese momento nosotros nos encontramos frente al Señor? ¿O qué hacemos frecuentemente cuando estamos en esas aflicciones de tiempos malos en la vida y clamamos a Dios? Clamamos, ¿verdad? Reclamamos a Dios. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos escucha? ¿Por qué sucede esto en mi vida? ¿Por qué está pasando esto en mi alrededor? ¿Por qué pasa esto con mi familia? ¿Por qué sucede esto en la iglesia? ¿Por qué acontece esto con mis vecinos? ¿Por qué sucede esto en mi trabajo? ¿Por qué no tengo? Y pasa el tiempo y estamos en esa aflicción. En el libro de Jueces, hermanos, allá el pueblo de Israel había atravesado muchas bendiciones con el rescate que había hecho Moisés de sacarlos de la esclavitud egipcia de manos y de guía de nuestro Señor. Pero al transcurrir el tiempo el pueblo se apartó, ¿verdad? No siguió fielmente los mandatos de nuestro Señor, no siguió obedientemente a la palabra. Ellos se apartaron de Dios, vinieron los pueblos paganos y sometieron al pueblo de Israel, tal cual Dios les había dicho. Si no siguen fielmente, ustedes van a caer de manos de esos pueblos enemigos. Pasó el tiempo, Josué, después de que siguió llevando a los israelitas, también fallece, pasa el tiempo y el pueblo de Israel estaba en una terrible situación. Los madianitas los habían dominado y estaban ellos sojuzgados a hacer las cosas, no podían hacer nada. Ellos claman a Dios. El pueblo de Israel se acuerda de que tenían un Dios, oran fervientemente, piden, suplican. Y obviamente Dios les dice, Jueces capítulo 6, versículo 7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra.
y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. A veces, hermanos, las situaciones adversas por las cuales estamos atravesando quizás sean consecuencias de algunas actitudes, de algunos actos erróneos que hemos hecho en nuestras vidas. Son resultado de cosas malas que cometimos, pasos inciertos que dimos, ¿no es cierto? Entonces, como consecuencia, pues vienen situaciones adversas, negativas, situaciones malas en nuestra vida. Son cosas normales y estamos ahí como el pueblo de Israel, quizás clamando por algo que fue culpa nuestra. Y entonces las situaciones a las cuales nos enfrentamos es por nuestra culpa. A veces no reconocemos, ¿verdad? A veces nos cuesta darnos cuenta también de que es culpa nuestra. ¿Por qué nos encontramos ahí? ¿O por qué nos pasa esto o aquello? Así estaba el pueblo de Israel. Así estaba en esa situación. A veces nuestros hijos reciben las consecuencias de nosotros, los padres, que hemos cometido alguna falta. Y a veces los hijos también ven y dicen, pero ¿cómo? Si mi papá es cristiano, nosotros también, y seguimos en esta condición. Pues los hijos de los pueblos de Israel estaban ahí también. Había pasado mucho tiempo. Pero el Señor se acerca porque la voluntad, la misericordia y el amor es tan grande que siempre se acerca a nosotros. Dice el versículo 11, continuando la lectura de Jueces capítulo 6, versículo 11, seguimos leyendo, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Sí, el reclamo, ¿verdad? El reclamo de el último hijo de este varón, a quien Dios se acerca a través del ángel. Pero hay la reacción todavía, ¿pero por qué pasa? ¿Cómo nos han contado tantas maravillas de un Dios tan poderoso, de un Dios que los liberó, de un Dios que los sostuvo, de un Dios que los guió y nos sigue? Y estamos en esta condición. Las quejas, ¿no es verdad? El por qué pasa esto, el por qué nos encontramos en esta situación a veces. Y a veces, hermanos, también no encontramos la razón. A veces, aparentemente o quizá, no hay razón alguna por la cual estemos pasando por alguna situación adversa. Nosotros muchas veces en la iglesia, como hijos de Dios también, oramos fervientemente por la situación en la cual estamos viviendo. Pedimos a Dios mejores días, esperamos que el gobierno, las autoridades cambien de esas actitudes. Pasan los años y seguimos en esa misma condición y oramos y seguimos. O vemos en la congregación quizá alguna situación adversa, alguna situación difícil y seguimos orando a Dios y no hay resultados, ¿verdad?
Un ejemplo vamos a leer allá en Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 1 de Habacuc, versículos 2 y 3, dice así el profeta: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Así pasa a veces. Pasan los días y siguen las situaciones, pasan los días y siguen los problemas, pasan los días y hay dificultades, aún más todavía se acrecentan. Y estamos en esa situación de, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué sucede esto? Durante el primer siglo, hermanos, allá acordándonos de la venida de nuestro Señor, acordándonos de nuestros primeros hermanos, del inicio de la iglesia, cuando el Señor llama a sus apóstoles, cuando el Señor empieza su ministerio, también vemos, hermanos, que hubieron muchas situaciones adversas contra la iglesia, contra el mismo Señor Jesucristo, contra sus apóstoles. El apóstol Pedro, por ejemplo, se encontraba en una situación muy complicada, metido en la cárcel. Y las cosas no parecían avisorarse muy favorables para el apóstol Pedro. Injustamente metido en la cárcel, allá, en el fondo, custodiado, dice, por 4 grupos de soldados, formados por 4 soldados cada uno, o sea, 4 por 4, 16 soldados custodiando a Pedro que estaba en el fondo. Dice el libro de Hechos, acordándonos de esa situación allá en capítulo 12, versículo 1, dice así, Hechos 12:1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Sí, el gobierno de Judea había concedido a este rey la autoridad necesaria y este hombre tenía todas las ganas de destruir a los cristianos, de meter preso y de matar a todo cristiano. Se le había metido en su corazón y entonces ya había acontecido esto. La iglesia, después de la entrega que hizo el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso y cayó a los pies del Señor, recuerdan que Saulo venía persiguiendo a la iglesia, pero cuando se convierte Saulo y que se convierte a Pablo, viene un tiempo de paz y de tranquilidad en ese tiempo. Dice la palabra en Hechos 9, versículo 31, Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Andaban tranquilas, andaban en paz. Pero había llegado el tiempo, a través de este rey Herodes, en que las cosas iban a cambiar nuevamente, en que la situación se iba a ver difícil nuevamente para los cristianos de aquella época. Habían ya maltratado a uno de los apóstoles y estábamos hablando de Pedro, y parecía que Pedro también iba a correr con la misma suerte. Dice en Hechos capítulo 12, continuando la lectura desde el versículo 1, dice así, Hechos 12, verso 1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel
entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Sí? Entonces no se avisoraba algo positivo. Ya había matado a Jacobo y Pedro estaba por el mismo camino también. Pero las historias, Dios las cambia, ¿verdad? En este momento vemos que la iglesia estaba orando fervientemente. Sabía que Pedro había sido tomado prisionero. Dice que ellos empezaron a orar y Dios escuchó esa oración. Entonces Dios mandó a un ángel para que liberara a Pedro, y así fue que Pedro fue liberado. Pero ¿qué pasó con este hombre perverso, este rey? ¿Sí? Vemos que drásticamente también Dios tomó cartas en el asunto contra este rey. Dice Hechos capítulo 12, verso 23, porque este rey se sublevó y fue en contra de Dios también. Y dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Nosotros siempre esperamos que los perversos pues paguen lo malo que son, ¿no es cierto? Es el deseo natural de todo ser humano que los malos pues terminen de hacer su maldad y sean o paguen la condena que se merecen, ¿no? Pero generalmente nosotros miramos que los malos y perversos se campean libres y no hay justicia. Y ahí las situaciones adversas a las cuales nos encontramos muchas veces, ¿no? Pero en esta situación vemos que Dios escuchó. Vemos que el culpable también pagó por el daño que estaba haciendo. Y entonces Pedro, mirando esta situación, porque nos imaginamos que el apóstol Pedro también oraba al Señor, también pedía, también suplicaba pasar de esta situación adversa, ¿no? Dice en el versículo 11 de Hechos, capítulo 12 que estamos mirando, Hechos 12, versículo 11, después de que pasa esto, dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora entiendo, ahora estoy agradecido. Hermanos, mientras nosotros estemos en este mundo, vamos a estar inmersos en muchas situaciones contrarias, adversas a nuestra vida, a nuestra situación. Muchos problemas, muchas dificultades en las cuales estaremos enfrentándonos y, como decía al comienzo, a veces pagando o viviendo consecuencias de malas actitudes que hemos tomado, pero a veces también como consecuencias que sabemos bien de las cosas malas de este mundo y de las cosas que Satanás obviamente está trabajando para que nosotros como cristianos también suframos a merced del maligno. Pero ahí está nuestra condición, hermanos. Nosotros debemos estar muy conscientes de quiénes somos y de quién es nuestro Padre Celestial. Recordémonos, hermanos, cuando el Señor Jesús, allá en el primer siglo con sus apóstoles, antes de ser entregado, estuvo con ellos alrededor de 3 años preparándolo con sus apóstoles. Estuvo predicando. Ellos vieron su majestuosidad, sabían que era el Señor. Ellos esperaban que
gobierne, ¿verdad? Y que Jerusalén, y que Israel vuelva a ser el pueblo maravilloso, grandioso que fue en la antigüedad. Pero cuando el Señor Jesús les dice que iba a padecer en manos de los judíos, o sea, iba a morir, iba a ser entregado, los apóstoles se perturbaron ahí. O sea, sus mentes no encontraban la razón, pero ¿cómo? Esperamos tantos años la venida del Salvador, del Mesías, para que ahora el Salvador nos diga de que iba a morir. El Señor les dice allá en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe, no se confundan. Crean, confíen. La falta de fe, hermanos, es terrible. Cuando vienen situaciones adversas en nuestras vidas y nosotros vemos los problemas que se acrecentan o que no se arreglan la situación, a veces nos vemos confundidos, pasan un sinnúmero de ideas y de pensamientos en nuestra mente que perturban a veces nuestro caminar en Cristo Jesús. A veces nos pasan problemas económicos y nos echamos al muere, buscamos cualquier cosa, no venimos más a la reunión. No nos damos cuenta de que Satanás está poniendo trabas, obstáculos para que nosotros no sigamos siendo fieles. Dejamos de congregarnos porque ha aparecido alguna cosa con la cual tengo que hacer para buscarme la vida, para conseguir esto o aquello, y nos aferramos a las cosas materiales y nos olvidamos de Dios y vamos por ese camino. Un ejemplo tan sencillo, ¿verdad? Que ocurre muchas veces. O pasa alguna situación en nuestra vida, un problema, una enfermedad personal y estoy ahí agobiado, me decaigo, me baja la moral, me enfrío, no quiero participar, no tengo ánimo para nada, no quiero saber del Señor. Así lo manifestamos cuando dejamos de asistir, así lo manifestamos cuando nuestros problemas se hacen más grandes que nuestra fe en el Señor para seguir adelante. O cuando estamos con un ser querido de nuestro lado, cuando vemos a nuestros padres que sufren quizá alguna enfermedad, que pasan los años y uno fiel a la iglesia, nuestros padres han sido fieles y vemos que ellos sufren día tras día con una enfermedad tan terrible. Y entonces clamamos a Dios, ¿no es cierto? Entonces nos quejamos, entonces pedimos y entonces suplicamos y no vemos. La fe empieza a flaquear. La confianza de nuestro Dios o hacia nuestro Dios comienza a flaquear. El escritor a los Hebreos, allá en el capítulo 11, menciona a varios hombres y mujeres de fe que vencieron muchas cosas, que vencieron muchos obstáculos. Vamos allá al libro de Hebreos, hermanos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, y sí, empieza a relatar a los hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Y vámonos hacia el versículo 32. Hebreos 11, verso 32. En adelante dice así, después de mencionar a esos hombres y mujeres de fe, dice así el escritor a los hebreos, dice, ¿y qué más digo? Ya he dicho mucho de hombres y mujeres de fe. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros,
maravillosos triunfos, maravillosas victorias. Sí, nosotros también estuviéramos agradecidos. Pero sigamos con la lectura, hermano. Y dice, verso 35 en adelante, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hombres y mujeres de fe, algunos que vemos que triunfaron, que vencieron, que hicieron cosas, pero otros, por fe también sufrieron muchas cosas adversas, hermanos, en la vida. No siempre vamos a estar recibiendo las cosas buenas y agradecidos con Dios, y solamente por aquello vamos a estar firmes en el camino y cantando alabanzas. También, hermanos, cuando las cosas adversas no vemos respuesta, o cuando las situaciones en esta vida son complicadas, nuestra fe tiene que continuar firme. Nuestra alabanza tiene que continuar para el Señor, hermano. Pase lo que pase y hagamos lo que hagamos, suceda lo mejor o lo peor, tenemos que ser valientes, hermano. No demos los pasos errados en estas condiciones o en estas situaciones. No hagamos como Judas, que por haberse equivocado y darse cuenta de su error, en vez de arrepentirse y en vez de seguir firme, como lo hizo como hizo Pedro cuando negó al Señor, después se arrepiente y llora y viene y sigue después fiel. Judas, por el contrario, se quita la vida. Entonces, hermano, cuando vengan situaciones adversas, meditemos profundamente en la gracia de Dios. Recordemos que cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos después de dejar a sus apóstoles, estos que estaban perturbados por la situación, les dice, no los voy a dejar solo. Enviaré al Espíritu Santo para que los acompañe. Hermanos, no estamos solos tampoco nosotros. Dios nos acompaña en todo momento. Y recordemos, hermanos, que hay promesas maravillosas. Pedro, este apóstol Pedro que sufrió esta situación adversa allá en el primer siglo, así como Pedro y los apóstoles de la primera época, y los primeros cristianos que fueron también perseguidos, todos han sido tentados por el maligno, y todos seguiremos siendo probados por el maligno. Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, así se llamaba Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás, hermanos, no solamente estuvo zarandeando a Pedro y los primeros cristianos, no estuvo así meneándolos, moviéndolos, sacudiéndolos con las cosas malas. También a nosotros está continuamente acechándonos.
Pero dice el Señor, no estás solo. Ten fe, confía. Nosotros tenemos una gran promesa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una gran promesa. No perdamos llegar a esa promesa maravillosa de vida eterna. No se turbe vuestro corazón. Confiad en mí, dice el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay lugar preparado para nosotros. Vamos, hermanos, con paciencia. Vamos, aprendamos, hermanos, a ser fiel. Aprendamos a vivir con todas las adversidades de esta vida. Confiemos en el Señor. Oremos fervientemente, porque el Señor escucha nuestras oraciones. Pero si no hay la respuesta, el Señor sabe por qué. El Señor quizás tiene otra razón. El Señor quizás nos tiene otro camino. Porque todo lo que el Señor hace y permite es para que nuestro ser interno, nuestro espíritu, llegue allá a ese lugar precioso que Él ha preparado para todos nosotros. Así que luchemos continuamente para permanecer fieles. Y si las situaciones adversas a veces son difíciles, seamos fuertes, hermanos. Seamos fuertes. La iglesia, desde el primer siglo, ha sido azotada por el maligno. La iglesia ha sido azotada durante todo este tiempo. Y la iglesia seguirá siendo azotada hasta los últimos días que venga el Señor. Hay días terribles en los cuales nos enfrentaremos todavía. El mundo está cambiando mucho. Satanás está desesperado para conseguir más adeptos que vayan con él a la perdición. Satanás no quiere que nosotros vayamos al reino de los cielos. Satanás no quiere que el mundo se arrepienta. La iglesia será azotada mucho todavía. La palabra del Señor será negada por mucha gente. La palabra del Señor será negada por mucha gente. Dice las Escrituras que aún los escogidos caerán en manos del perverso Satanás, del engañador. Seamos fuertes, hermanos, para no caer en garras del maligno. Soportemos las aflicciones de la vida. Confiemos en el Señor. Tengamos fe. Fe fuerte en las buenas y en las malas para seguir a nuestro Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.